del Señor. Estamos una vez más llevando la secuencia de el quebrantamiento, ¿verdad? ¿Qué sigue después? ¿Quebrantamiento qué? El mensaje de hoy, el quebrantamiento. Se llama el quebrantamiento, proceso de Dios. El quebrantamiento, proceso de Dios. Vamos a ver una de las ventajas grandes que hay cuando una persona es quebrantada de parte del Señor. Vamos al Salmos 34:18. Ay, Señor, 34:18. Salmo 34:18. Salmos 34:18. Estas son ventajas cuando somos quebrantados delante del Señor. Dice, ¿estamos todos ahí? Salmo 34, versículo 18, dice así la palabra del Señor: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Una de las ventajas y una de las bendiciones que se obtiene cuando usted se deja quebrantar de parte de Dios es que Dios va a estar cerca de usted. Dios no va a estar lejos. Dios va a estar lejos de la persona soberbia, orgullosa, prepotente, vanagloriosa, por así decirlo, humanista. Pero aquellos que son quebrantados y que permiten que el quebranto de Dios llegue a sus corazones, es una de las ventajas que todo aquel que sigue a Dios, es que Dios va a estar cerca. Y cuando dice la palabra Dios va a estar cerca, quiere decir que Dios va a escuchar nuestras oraciones, nuestras plegarias. Dios nos va a escuchar en los momentos de necesidad. Dios va a estar a nuestra disposición cuando pidamos dirección de Dios. Dios nos va a iluminar el camino cuando tenga que ser iluminado. Dios nos va a dirigir, Dios nos va a guardar. Dios va a hacer todo en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos permitido el quebranto de Dios en nuestras vidas. Porque nuestro espíritu está conectado al espíritu que Dios ha puesto y ese espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, esto quiere decir que Dios está tan cerca, tan cerca, tan cerca, que nosotros podemos sentirle y podemos oírle audiblemente a Dios. Nuestros oídos no van a estar tapados. No nos vamos a dejar distraer. Vamos a saber nosotros cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Entonces, una de las ventajas del quebrantamiento de parte de Dios y cuando uno se deja quebrantar de parte de Dios es que Dios verdaderamente va a estar cerca de cada uno de nosotros. Yo creo que no hay mayor gozo, mayor alegría, mayor satisfacción como creyente y como cristiano a nuestro lado, que Dios nos está escuchando, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero Dios hace esto cuando tú te dejas quebrantar de parte de Dios, cuando tú escuchas el consejo de Dios, cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú eres humilde de corazón. Entonces ahí cuando Dios se acerca más al que es quebrantado de corazón. Amén. Mira el Salmo 51, unas páginas más adelante. Salmo 51, 17. Dice, ¿estamos ahí? Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, el sacrificio que recibe Dios de nosotros, el verdadero sacrificio que tú le puedes ofrecer a Dios, la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios, ¿sabes cuál es? Que tu espíritu sea quebrantado por el Señor. Que tú te sujetes y que tú obedezcas a la voz de Dios. Cuando tú te sujetas y obedeces a la voz de Dios, esto quiere decir que tú eres una persona quebrantada y que has vivido y has dejado el proceso del quebrantamiento de Dios en tu vida. No hay cosa más maravillosa para Dios
No hay cosa que le alegre el corazón al Señor cuando tú ves que tu espíritu, que tu alma, que tu ser ha sido quebrantada por la palabra de Él. Usted sabe que hay una palabra hay una parte de la palabra que dice que hay de aquel que la piedra lo aplaste. ¿Entiendes? Ser aplastado, ser aniquilado por la piedra o por el poder del evangelio o la palabra de Dios. Pero son bendecidos aquellos que son, ¿verdad?, quebrantados por el evangelio de Dios. Porque al tú ser quebrantado por el evangelio del Señor, quiere decir que tú estás sujeto y estás en obediencia a la voz de Dios. Una persona no quebrantada, una persona que no se sujeta a Dios, es una persona que muy difícil va a escuchar la voz de Dios audible. Muy difícil. Porque la persona siempre va a querer hacer lo que él quiere hacer. Lo que él cree que es mejor para hacer. Y entonces hace a un lado a la voz de Dios, hace a un lado los mandamientos de Dios y vive una vida inquebrantable a los ojos de Dios. Pero qué bonito cuando nosotros decidimos verdaderamente seguir en la voluntad del Señor, obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, serle fiel a Dios sobre todas las cosas, cuando verdaderamente la palabra hace en nosotros un cambio de vida, cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dirija y nos enseña y nosotros aceptamos la enseñanza y nos agarramos de la mano de Dios y seguimos el camino del Señor, es cuando nosotros somos quebrantados de parte del Señor. Es linda una persona quebrantada. ¿Por qué hay iglesias que hay mucha carnalidad? ¿Por qué hay una iglesia que abunda mucho el pecado, la maldad? ¿Por qué hay iglesias que los líderes mismos no dan buen ejemplo? ¿Saben por qué? Porque esas personas no han sido quebrantadas en el Señor y son personas carnales. Pero cuando una iglesia pasa por el proceso o por el quebrantamiento de Dios, va a ser una iglesia buena. Va a ser una iglesia benigna, va a ser una iglesia piadosa, va a ser una iglesia que tiene un buen corazón, va a ser una iglesia que va a ayudar a su prójimo, va a ser una iglesia que va a levantar. ¿Por qué? Porque a esa iglesia, esos líderes y el pastor han sido quebrantados por la palabra de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Quién es el líder? Uno tiene que tener mucho cuidado a qué iglesia estás yendo, asistiendo. Tú te vas a dar cuenta cuando una iglesia es quebrantada de parte de Dios o una iglesia que nunca ha pasado el quebrantamiento de Dios. Una iglesia que nunca ha pasado el quebrantamiento de Dios es una iglesia insensible. Es una iglesia que piensa como piensa el mundo. Es una iglesia que usa las tácticas del mundo. Es una iglesia que usa los fundamentos del mundo. Es una iglesia que no es benigna. Es una iglesia que solo quiere para ellos. Es una iglesia que no bendice a nadie. Pero una iglesia quebrantada, una iglesia de miembros quebrantados por la palabra de Dios, es una iglesia que va a dar frutos. Y Dios quiere que todos nosotros demos frutos en el Señor. Entonces hay que permitirle a Dios que nos quebrante y que rompa todos aquellos moldes que hay en nosotros, todos aquellos esquemas, todos aquellos prejuicios, todas aquellas ideas preconcebidas que nos han sido sembradas y permitirle al Espíritu Santo que quebrante todo eso y que vivamos una vida quebrantada delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El quebrantamiento solo los humildes aceptan. Solo los humildes. Mire lo que dice Proverbios 9, del 7 al 8. Proverbios. Es que en sí, el que es humilde es el que acepta el quebrantamiento de parte de Dios. El que no es humilde no lo va a reconocer, no lo va a aceptar. Proverbios 9. Del 7 al 8. Mire lo que dice aquí, ¿ve? El que corrige al escarnecedor se acarrea, ¿qué? Afrenta.
El que reprende al impío se atrae ¿qué? Mancha. No reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del quebrantamiento que viene de parte de Dios. Una persona que no conozca de Dios, una persona soberbia, orgullosa, prepotente, es muy difícil que te vaya a aceptar un consejo. Es muy difícil que se vaya a quebrantar por la palabra de Dios. ¿Sabes cuáles son los que van a recibir el consejo y la disciplina de parte de Dios? Los que son sabios en el Señor. Los que son quebrantados delante de Dios. Esos van a recibir el consejo de parte de Dios que tú le vas a dar. ¿Por qué hay gente que se ofusca, se ofende cuando uno le quiere dar un consejo? Porque son soberbios, porque son orgullosos y porque no se han dejado quebrantar el corazón de parte del Señor. Pero no hay cosa más bonita, no hay cosa más linda, más preciosa cuando un hermano le da un consejo a otro hermano en el Señor y aunque le duela ese consejo, pero lo recibe porque viene de parte de Dios y viene como una corrección de parte de Dios. No hay cosa más hermosa que en el mensaje de la predicación del Evangelio, el Señor te está llamando la atención y que tú recibas esa llamada de atención. Porque esa llamada de atención va a ser para que tú vivas una vida justa delante de Dios. No te vas a enojar, no te vas a poner de mal carácter, no vas a discutir, porque eres una persona sabia en el Señor y vas a recibir el quebranto y la corrección o la reprensión de parte de Dios. Yo digo, hay un dicho que es mejor la corrección, aunque duela, a que nunca te corrijan. Los hubiera no existen. Si hubiera corregido a mi hijo, si yo le hubiera llevado por el camino del bien, si yo lo hubiera llevado a una iglesia, mi hijo sería diferente. No, hay que tomar cartas de acción y hay que llevar a nuestros hijos a la iglesia del Señor para que sean quebrantados por el Señor, para que sean personas útiles en las manos de Dios, para que el Señor pueda poner los propósitos que Él tiene en cada uno de nuestros hijos. Entonces, hay un quebrantamiento aceptable delante de Dios y hay un quebrantamiento cuando el hombre no quiere ser quebrantado. El ejemplo, podemos poner al rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey de Israel, no porque era la voluntad de Dios, sino porque el pueblo de Israel quería tener rey como tenían los demás pueblos. Las naciones y quisieron tener un rey y le dijeron al profeta, a Samuel, Samuel, ya no queremos que Dios sea nuestro rey, sino que nosotros queremos un rey. E eligieron ¿a quién? A Saúl, ¿verdad? Y Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl comenzó bien. Saúl comenzó temeroso de Dios. Saúl comenzó injusticia delante de Dios. Pero al pasar el tiempo, Saúl se corrompió delante de Dios y Saúl rompió los mandamientos de Dios. Llegó a tal punto Saúl que mandó a matar profetas de Dios. Terrible. Y el pecado no quedó ahí, sino que lo corrigió Dios y él siguió pecando. Llegó a tal punto el rey Saúl que fue a consultar a los muertos, a la brujería, a la hechicería. Y ahí es cuando Dios lo echó a un lado. Y Dios llamó a David. Saúl no se dejó quebrantar de parte de Dios. Saúl quiso hacer su voluntad e hizo su voluntad. Y ustedes saben las consecuencias del rey Saúl. Fue cortado del reino de Israel y fue separado de Dios. Pero Dios ya tenía a un sucesor, un pastor de ovejas llamado David. David, ¿saben algo? Yo les voy a decir algo. Entre David y Saúl no había mucha diferencia. David pecó. ¿Ustedes saben que David pecó? David le falló a Dios. David cometió pecados muy, muy fuertes delante de Dios.
Uno de los pecados que cometió David, ¿se acuerdan ustedes cuando el ejército fue a la guerra y el rey David se quedó y se subió a la azotea y él fue tentado por una mujer? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y que él por esa mujer hizo, pues, imagínense, ¿no? ¿Qué no hizo él? Hasta, por así decirlo, mandó a matar a su esposo, al marido que ella tenía. Exactamente, y era su amigo. Betsabé. Ustedes saben que el producto del amor entre Betsabé y David tuvieron un hijo. ¿Ustedes sabían eso? Pero cayó en juicio. Y el hijo murió porque Dios había decretado juicio sobre David y Betsabé. Ustedes saben algo. David, cuando Dios dio el juicio, David reconoció el juicio de Dios y aceptó el juicio de Dios. David no se puso a pelear con Dios. A David no se le endureció el corazón contra Dios a pesar que su hijo fue tomado. ¿Sabe qué dijo David? Hijo mío, un día yo estaré contigo. Vete con Dios. David fue quebrantado de parte de Dios y David se arrepintió del pecado delante de Dios. Entonces tenemos el ejemplo de Saúl, que no se arrepintió. Hizo lo malo a los ojos de Dios. Dios lo quebrantó. Él no se arrepintió por cuanto tuvo juicio. David fue confrontado por Dios, por el profeta Natán, ¿verdad? David se arrepintió, lloró y dijo, he pecado contra mi Dios. Y David fue restituido y fue levantado. Uno resistió el quebranto de Dios y el otro no resistió el quebranto de Dios. Así vamos a ver muchos creyentes y muchos cristianos. Unos vamos a aceptar el quebrantamiento y el juicio de Dios y otros no lo vamos a reconocer ni a aceptar. Y vamos muchos a blasfemar y a maldecir a Dios. Dios te está diciendo en esta noche, cuidado, ¿cuál es el camino que tú vayas a tomar o agarrar? O juzgar a Dios u obedecer a Dios. El quebrantamiento duele. El quebrantamiento es doloroso. El quebrantamiento cuando viene a nuestras vidas nos confronta. Trae juicio de parte de Dios. ¿Ya es de nosotros el aceptar el quebrantamiento de parte de Dios? ¿O es de nosotros el hacerlo a un lado y seguir nuestro camino? Tal como pasó con Saúl y David. Bendito sea el nombre del Señor. Otro ejemplo de quebrantamiento. Judas Iscariote. Judas Iscariote hizo alta traición al Señor. Entregó al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. El precio que se pagaba por un simple esclavo. Lo más bajo, lo más vil. Pero traicionó al Señor y eso es pecado. Y el Señor lo quiso confrontar. Y el Señor le dio tiempo de arrepentimiento. El quebrantamiento de Dios. Pero él no quiso arrepentirse delante de Dios. El otro ejemplo. Pedro. Pedro le falló a Dios. ¿Ustedes sabían eso? Pedro hizo alta traición a Dios. No una vez, no 2 veces, fueron 3 veces. Y delante del Señor. Pero en Pedro hubo algo, que cuando vino el quebrantamiento de parte de Dios, dice la palabra del Señor que él lloró amargamente porque Pedro se arrepintió. Fue tanto el arrepentimiento que sentía Pedro que estaban pescando después que Jesús había entregado su vida. Estaban ellos comiendo pescado y el maestro se le apareció y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, Señor, yo te amo. Y el Señor le volvió a preguntar la segunda vez, Pedro, escúchame, pon atención, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Y cuando Jesús le preguntó la tercera vez, ya Pedro estaba quebrantado en el corazón. Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, Señor, todo quebrantado. Tú sabes, Señor, que yo te amo. ¿Y sabe qué le dijo Dios?
apacienta mis ovejas. Si Judas se hubiera arrepentido y Judas hubiera reconocido el quebrantamiento de Dios y se hubiera arrepentido, Judas hubiera seguido siendo discípulo. Pero Judas no se arrepintió. Judas no soportó el quebrantamiento, la culpabilidad, y siguió adelante. Y en vez de pedirle perdón a Dios, entonces les estoy poniendo en la balanza a Judas y a Pedro. Cuando venga el quebrantamiento de parte de Dios a nuestras vidas, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Como Judas o como Pedro? Dios quiere que seamos quebrantados y que seamos como Pedro, que seamos como David, que reconozcamos nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestro mal caminar delante de Dios y que seamos quebrantados en el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que es quebrantado es una persona sumisa. Es una persona en la cual no es orgullosa. Se lo voy a mostrar por la Biblia. Miren lo que dice Filipenses 2:3. Miren lo que dice Filipenses 2:3. ¿Estamos ahí? Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Nada de lo que usted vaya a hacer, hágalo peleando, hágalo enojado, hágalo con un mal carácter, hágalo con un mal genio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ni para quitarle la gloria a Dios, ni para recibir aplausos, ni para ser abrazados entre todos, reconocidos. Antes bien con humildad. ¿Cómo? Con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él. Mire cómo tiene que ser. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que Jesús sintió? ¿Jesús se sintió superior a todos? ¿Jesús humilló a la gente? No. Jesús, siendo Dios, no se escatimó o no se igualó a ser igual a Dios, sino que Él se humilló. ¿Y sabes qué? El quebrantamiento de la iglesia o el quebrantamiento de Dios que viene a cada uno de nosotros, ¿sabe lo primero que produce? Es humildad. Usted se va a dar cuenta cuando una persona no es quebrantada. Usted se va a dar cuenta cuando una persona es prepotente y orgullosa. La persona orgullosa y prepotente mira a la gente de aquí para abajo. Se siente más, se siente superior, se siente más inteligente, se cree que se las sabes todas. ¿Me está entendiendo? Mira a los hermanos de menos a menos, por así decirlo. Pero la persona que ha sido tratada por Dios, si usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no va a hacer nada por contienda ni por vanagloria. Todo lo que nosotros hacemos en el Señor, lo hacemos por amor al Señor. Y que la gloria se la lleve el Señor. Y si Dios a usted le ha dado un talento, si Dios a usted le ha dado un don, no es para sentirse superior. ¿Sabe para qué? Para que usted lo ponga en servicio para los demás. ¿Me está entendiendo? Y miramos a todos igualitos porque todos somos iguales delante de Dios. Ese espíritu de superioridad no puede existir dentro de la iglesia. Eso no es de Dios. Todos, a los ojos de Dios, somos iguales. Y todos somos tratados a los ojos de Dios de igual manera. Nadie aquí en este lugar tiene coronas. Como hay lugar que es el hijo del pastor, entonces porque es el hijo del pastor tiene que atenderlo bien porque es el hijo del pastor. No, todos somos iguales. ¿Mm?
Lo mismo que está haciendo Él recibiendo la palabra de Dios, todos ustedes están recibiendo la palabra de Dios y la gracia de Dios está desbordada sobre todos ustedes, ¿me entienden? Todos somos iguales. Entonces no cometamos ese error de mirar a las personas hacia abajo, como en humillación, como en desprecio. Jesús lo dijo y Jesús hizo un balance de la persona quebrantada, de la persona que está en el reino de los cielos. Mire, se lo voy a mostrar. Con esto termino ya. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20. Y es algo que si lo pudiéramos entender sería de mucha bendición a nuestras vidas. Una persona quebrantada no puede ser una persona que quiera que le sirvan. Al contrario, la persona quebrantada de parte de Dios es una persona que sirve a los demás. Mateo 20, 25 al 28. A Jesús le preguntaron, ¿quién de aquí va a estar a tu derecha, a tu izquierda? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el menor? Entonces Jesús reprende a sus discípulos porque está enseñándoles, como Dios nos está enseñando en esta noche a nosotros. Ok, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, aquella persona que está como presidente, que está en honor, que está llevando a un pueblo, esas personas se enseñorean, esclavizan a la gente, les ponen carga a la gente. En vez de ayudarlos, en vez de sacarlos, les ponen carga y los hacen esclavos. ¿Ok? Y los que son grandes ejercen sobre ellos, ¿qué? Poder, potestad. Eso es en el mundo. En el mundo te dicen, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Es lo que está queriendo decir. Y entre más dinero y más dinero tienes, ¿sabes qué quiere decir eso? Tienes más poder. Y si tú tienes más poder, quiere decir que tú vas a humillar más a aquellos que no tienen poder. Eso dijo Jesús del mundo. Pero la cuestión es que aquí no estamos en el mundo, aquí estamos en el Señor. Más entre vosotros no va a ser así. O sea, en el Evangelio, en el reino de Dios, no es así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. ¿Usted quiere ser usado por Dios? ¿Usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Usted quiere unción de parte de Dios? ¿Sabe qué? Tiene que ser un servidor a sus hermanos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Mire qué diferencia. ¿Por qué? Porque ha sido quebrantado. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es que aquí es donde radica el problema. Cuando usted está en una iglesia y usted recibe un cargo en la iglesia, lamentablemente sucede algo. Que cuando la persona recibe el poder, por así decirlo, entonces esa persona en vez de servir, quiere que le sirvan. Y entonces no estamos en el reino de los cielos. Porque dice que el que quiera servir, el que quiera ser grande, tiene que servir. Yo como ministro y como pastor, yo estoy dispuesto a servirlos a ustedes en lo que yo pueda. Yo no estoy esperando que ustedes me sirvan a mí. Porque yo sé lo que es el carácter del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es quebrantada, escúcheme lo que digo porque es muy importante. Cuando una persona es quebrantada en el Señor y cuando usted tiene un cargo en la iglesia, usted no lo va a hacer para que lo sirvan, ni para que le aplaudan, ni para que le digan el ungido de Jehová, el intocable de Dios, sino que usted va a servir a la comunidad y va a servir a la iglesia porque ese es el corazón que Dios pone en los siervos de Dios. Amén. Un siervo de Dios, un ministro, un pastor, lo que sea, tiene que ser
a los ojos de Dios una persona que ha sido quebrantada. No puede ser un prepotente y un orgulloso, un altanero, un vanaglorioso, una persona que se crea más que los demás. Porque si usted llega a tener un líder de esa naturaleza, usted va a aprender lo mismo de ese líder. Y usted a la final va a terminar igual o peor. Entonces, es necesario que los discípulos de Cristo, que la iglesia de Cristo, que los miembros de la iglesia de Jesucristo sean personas quebrantadas por Dios. Porque si no son quebrantados por Dios, van a querer tomar posesión y dominio y esclavizar a la gente. Eso es lo que hace el mundo. Pero Jesús les dijo, nosotros aquí en la iglesia no es así. El que quiera ser más grande va a servir. Y es por eso que Dios no puede trabajar con una persona no quebrantada. Porque en vez de ser una bendición, va a ser una tragedia. En vez de darle la mano, lo va a pisotear. En vez de consolarlo, lo va a juzgar. Y entonces es necesario que seamos quebrantados de parte del Señor. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Tenemos que vivir el proceso de Dios. Aleluya. ¿Por dónde me quedé? Estábamos en 28. Ok. Y Jesús dijo, y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Jesús no vino para que le sirvieran. Jesús vino a poner y a dar su vida por todos nosotros. Y Él espera que todos nosotros lleguemos a esa estatura, a esa altura de quebrantamiento y que seamos capaces de servir, de ayudar, de animar, de levantar a nuestros hermanos en el Señor. ¿Por qué, Señor, no me usas? Porque no has sido quebrantado en el Señor. Y tienes que pasar por el quebrantamiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano y hermana, amigo, que tú que me escuchas vía internet, el propósito de esta vigilia es prepararnos para el quebrantamiento que viene de parte de Dios. El quebrantamiento es el propósito que Dios hace en nuestras vidas para Él cumplir sus propósitos en nosotros. Dios no nos puede usar y no te puede usar a ti si tú no has sido o no sos una persona quebrantada del Señor. Necesariamente tenemos que ser quebrantados. El quebrantamiento es personal. El quebrantamiento es una herramienta de parte de Dios para ser instrumentos en las manos de Dios. Hay que pedirle a Dios mucho consejo y mucha sabiduría para que podamos resistir el quebrantamiento que viene de parte de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios permita que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de tu corazón. Y si tú quieres servir a Dios, si tú quieres servir a tus hermanos, tienes que ser una persona quebrantada por Dios. Amén. Palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén y amén.